Esta tarde vamos a hablar, como dijo el pastor. Nuestra primera charla se llama El Gran Reinicio. Vamos a hablar de algo que se relaciona con el lugar en el que estamos hoy, en nuestra experiencia nacional, pero también en nuestra experiencia espiritual personal. Inclinemos nuestros rostros y volvamos a invitar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones de este día de sábado, por el alimento físico y espiritual. Ahora, Señor, mientras pasamos momentos juntos reflexionando sobre este tema del gran reinicio, Padre, te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí y por mí y guíe la elección de mis palabras. Oro para que tu Espíritu susurre en cada uno de nuestros corazones. Este es el camino, andad por él. Así que, Señor, ponemos estos momentos en tus manos. Te agradecemos de antemano por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas hoy y en esta semana que viene. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Han escuchado todos la frase el gran reinicio? Sí, muy bien. Así que este es nuestro recorrido del día de hoy. Vamos a ver el primer reinicio, luego el segundo reinicio y el reinicio final. No soy muy imaginativo en la estructura de las cosas, pero sé que la gente recuerda las cosas en grupos de 3 y no de 4. Si das 2 puntos en un resumen, piensan que no pudiste pensar en 3 cosas y la gente siente que los has dejado cortos. 3 es lo óptimo para memorizar. Así que tendremos el primer gran reinicio, el segundo gran reinicio, y lo llamé el reinicio final. Quizá debería haberlo llamado el tercer reinicio. Pero es nuestro recorrido de hoy y ver el primer reinicio y mirar al antiguo Egipto. Y así este es un mapa no particularmente preciso del Nilo. En la parte norte tienes el mar Mediterráneo y debajo, con todas sus ramificaciones, está el delta del Nilo. Tienes muchos pequeños ríos que se ramifican desde el Nilo en la tierra de Gosén, que es el delta del Nilo, la tierra más fértil de Egipto. Y luego tienes que el Nilo va todo hacia el sur y pasa por Tebas y las antiguas ciudades egipcias hasta llegar a las cataratas en el extremo sur. Esto es Nubia, allá abajo, esa sería la costa, el mapa de Sudán, la frontera de Sudán allí. Y así el antiguo Egipto se construyó alrededor del río Nilo y hoy en día, allá por la década de 1950, el gobierno egipcio construyó una enorme represa aquí llamada la presa de Asuán y eso detuvo la inundación anual del Nilo, así que ya no tienen las crecidas del Nilo cada año. Vamos a hablar de eso en un momento, pero durante 4.000 o 5.000 años, cada año el Nilo se desbordaba. Entonces, cuando hablas de Egipto, esto de aquí se llama Alto Egipto y eso se llama Bajo Egipto. Y los reyes, ahí está Tebas. Luego tienes los valles de los reyes y las reinas aquí arriba. Aquí es donde estaban los palacios reales, así que Alto Egipto está en el sur y Bajo Egipto está en el norte. Y el Nilo era esencial para beber, para la pesca, para la nutrición, y era la principal arteria de transporte en Egipto. Aquí hay una imagen actual del Nilo. De hecho, el río Nilo fue la base de toda la economía y civilización egipcia. Y ahí están las pirámides, y cada año, durante miles de años, entre julio y noviembre, el Nilo aumentaba su caudal. Bajaba desde Etiopía y en Etiopía, en la ciudad actual de Jartum, se encuentran los dos Nilos. Está el Nilo azul y el Nilo blanco y se unen en Jartum, luego fluyen hacia abajo, hacia el norte, tal como lo hace el Nilo a lo largo de todo Egipto. Así que Jartum es donde se encuentran las dos ramas del Nilo y cada año, entre julio y noviembre, el río Nilo se desbordaba y arrastraba enormes cantidades de capa superficial de tierra desde el corazón de África, llevándola a lo largo de todo el valle del Nilo, inundando las llanuras aluviales a ambos lados del río. Y así, dondequiera que el Nilo se desbordaba, depositaba hasta 60 centímetros de este lodo, que era tierra fértil, y esto hacía que a lo largo del río Nilo la tierra fuera extremadamente fértil. Así que pueden ver aquí en este mapa a los lados del Nilo hay una estrecha llanura de inundación, luego las orillas del desierto, y donde las orillas del desierto no había inundaciones, pero en todas las demás zonas había inundaciones por millas en ambas direcciones, a ambos lados del Nilo. Y cuando las aguas retrocedían, dejaban esta gruesa, esta llanura aluvial de 1 o 2 pies de lodo, tierra espesa, y eso era lo que usaban para sembrar su grano. Y esa era la fuente del grano en la civilización del antiguo Egipto.
De hecho, Egipto era parte importante de la producción mundial de alimentos que quien controlaba Egipto esencialmente controlaba el Imperio Romano. Y no es casualidad que Julio César se convirtiera en amante de Cleopatra, la última de los faraones, porque él quería el control del suministro de alimentos de Egipto. Y quien controlaba Egipto controlaba el suministro de alimentos de Roma, porque la mayor parte del grano en Roma se cultivaba a lo largo del Valle del Nilo. Así que la inundación del Nilo, como se le llamaba, la crecida del Nilo, era sumamente importante para la civilización antigua, y los egipcios fueron la superpotencia mundial durante más de 1000 años. Por lo tanto, toda su economía se basaba en la crecida del Nilo y así obtenían su alimento, así exportaban comida y así obtenían su riqueza. Así que los sacerdotes egipcios, que eran personas muy inteligentes, tenían varios métodos para calcular, como los economistas de hoy en día sabían cómo calcular cuán alta sería la inundación del Nilo cada año, y medían la turbidez del agua, es decir, cuánta sedimentación llevaba el agua, así sabían cuánta tierra estaba siendo arrastrada río abajo, y a partir de eso podían proyectar cómo serían las cosechas anuales. Eran analistas sumamente precisos. Y aquí tienen, esto es del siglo IX. Ellos construyeron estas columnas junto al Nilo, y el Nilo fluía a través de esto, y había marcas en la columna, y dependiendo de cuán alto llegaba el agua, sabían exactamente cuánta agua estaba bajando por el Nilo. Y hoy en día tenemos a los expertos de Moneybox, CNN y Fox que hablan sobre la economía, las tasas de interés, si vamos a entrar en recesión, todo eso. Pero los egipcios tenían el mismo sistema de pronóstico. Y aquí tienes otra parte en el Alto Egipto, tenían escalones, cortaron junto a los rápidos las cataratas del Nilo, cortaron estos escalones hacia abajo, al lado del agua, y luego medían, ¿ves las pequeñas marcas a la izquierda? Esto es de alrededor del 4000 al 2000 antes de Cristo. Medían cuánta agua pasaba y cuánta sedimentación había en el agua. Y basándose en eso, con sus matemáticos, sabían exactamente cuál iba a ser la cosecha de ese año. Y una vez que sabían cuánta comida iba a haber, eso es como la Reserva Federal aumentando o disminuyendo las tasas de interés, ellos sabían cuál iba a ser la oferta de dinero. Así que toda la economía egipcia se basaba en la inundación del Nilo. Y había marcas muy específicas que indicaban cuán alta sería la crecida si las inundaciones iban a traer buen suelo. Sabían que si había demasiada agua y no suficiente sedimento, entonces el buen suelo que había sería arrastrado. Sabían que si había demasiado sedimento y no suficiente agua en la inundación, entonces el sedimento solo llegaría hasta cierto punto del Nilo y no recorrería todo el trayecto. Así que conocían exactamente la mezcla adecuada para obtener una buena cosecha para la economía nacional. Ahora bien, estos tipos eran bastante sofisticados en lo que hacían. Y un día el faraón tuvo un sueño, de hecho tuvo dos sueños y lo pueden ver ahí en la pantalla. Esto es cuando José describe el sueño. Pero el faraón tuvo un sueño y en el primer sueño había 7 vacas muy bien alimentadas, ¿de acuerdo? Y salieron del Nilo y estaban pastando. Y luego 7 vacas con dieta a base de plantas, 7 vacas flacas salieron del Nilo y se comieron a las vacas gordas. Y las vacas flacas seguían siendo flacas. Y en el siguiente sueño, el faraón ve 7 espigas de maíz bien alimentadas, y junto a ellas aparecen 7 espigas de maíz flacas, y las 7 espigas flacas se comen a las espigas bien alimentadas, y las espigas flacas siguen siendo flacas. Y el faraón sabe que estos sueños están relacionados, pero no su significado, y pregunta a sus sabios, y los sabios, como los de Babilonia 3000 años después, no saben o no quieren la interpretación de este sueño. Sospechan que no son buenas noticias, pero no quieren ser portadores de malas noticias para el rey, porque la expresión "no mates al mensajero" se basa en hechos históricos. ¿Recuerdan Nehemías? En Nehemías 1, Nehemías visita al rey Artajerjes en Persia. El rey le pregunta: Nehemías, ¿por qué esa tristeza? No podías presentarte triste ante el rey, pues podías ser ejecutado. Debías sonreír. Por eso, cuando Joab y su ejército mataron a Absalón, él preguntó: ¿quién le dirá al rey? Asael, su sobrino, dijo: yo iré. Joab le dijo: no. Hay un soldado etíope, al rey no le importa, que corra y le diga la noticia a David, porque puede que lo ejecuten a él y no a ti. ¿Recuerdas esa historia? Bueno,
Así que la idea de no matar al mensajero tiene una larga y sangrienta historia con ese modismo en el idioma inglés. Entonces, lo que sucede es que el faraón sabe que ha tenido un sueño, sabe que es importante. Los sabios no pueden contárselo y finalmente el copero se acuerda. Espera un momento. Cuando yo estaba en prisión, un joven esclavo, un hebreo, interpretó mi sueño que iba a ser restituido al palacio en 3 días y así fue. También interpretó el sueño del panadero, que perdería su cabeza en 3 días y así fue. Él puede interpretar sueños, por lo que José fue llevado rápidamente del palacio ante el rey. En el camino tuvieron que afeitarlo. El texto es claro. Tuvieron que afeitar a José porque a los egipcios no les gustaba el vello facial. De hecho, los egipcios se afeitaban todo el vello corporal. En las imágenes jeroglíficas donde parecen tener pelucas, los egipcios eran calvos y usaban pelucas artificiales que se colocaban en la cabeza. José fue llamado al palacio. El faraón le explica su sueño y da la interpretación. José da la interpretación y lo que dice está en la pantalla. José dijo al faraón: los sueños del faraón son uno. Dios ha revelado al faraón lo que hará. Las 7 vacas buenas son 7 años. Las 7 espigas buenas 7 años. Los sueños son uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que subieron después de ellas son 7 años, al igual que las 7 espigas vacías quemadas por el viento del este. Son 7 años de hambre. Es como le dije al faraón, Dios le ha mostrado al faraón lo que está a punto de hacer. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y luego surgirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Hoy en día nuestros economistas intentan proyectar tal vez para el próximo trimestre, y aquí está José dando un pronóstico económico para 14 años, y acaba de describir lo que iba a suceder con la economía egipcia durante 14 años. Si José estuviera vivo hoy, sería el comentarista mejor pagado en las noticias, porque ya sabes, CNN, Fox Business, Squawk Box y todos los demás tal vez puedan proyectar para el próximo trimestre, tal vez, pero la mayoría es, en cierto modo, conjeturas fundamentadas. Y José dice que habrá 7 años de abundancia agrícola, lo que significa, te estoy diciendo cómo va a estar el agua y la turbidez del agua. Habrá 7 años buenos, y luego, durante los 7 años siguientes, el agua estará baja, no habrá mucha tierra en ella. Esta es una predicción asombrosa por parte de José, y el rey queda debidamente impresionado, y al reconocer que en José estaba el Espíritu de Dios, el faraón nombró a José como gobernante de todo Egipto, solo por debajo del propio faraón. Así que el trabajo de José era prepararse para la hambruna que se avecinaba. Se dedicó a construir enormes almacenes y graneros en todo el país e implementó el primer impuesto sobre la renta. Allí dice: la abundancia ya no será conocida en la tierra debido a la hambruna que seguirá, porque será muy grave. El hecho de que el sueño del faraón se haya repetido significa que la cosa está decidida por Dios, y Dios la hará realidad pronto. Por lo tanto, que el faraón elija a un hombre entendido y sabio y lo ponga al frente de la tierra de Egipto. Que el faraón nombre supervisores sobre la tierra y tome una quinta parte de la producción de Egipto durante los 7 años de abundancia, que reúnan todo el alimento de estos años buenos y almacenen el grano bajo la autoridad del faraón como provisión en las ciudades y que lo guarden. Ese alimento será reservado para la tierra durante los 7 años de hambruna que vendrán sobre Egipto, para que la tierra no perezca a causa de la hambruna. Así que este es uno de los primeros impuestos sobre la renta registrados en la historia, un impuesto directo del 20% sobre toda la producción en Egipto. Y así que José lo propuso para 7 años. Mientras tengamos 7 años de abundancia, tendremos un impuesto sobre la renta del 20% que nos permitirá ahorrar grano suficiente para sobrevivir los 7 años de hambruna que vendrán después. Entonces, ¿qué sucedió? El texto nos dice: los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto llegaron a su fin, tal como José había profetizado al interpretar el sueño. Luego dice: y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Había hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces el faraón ve que han llegado los 7 años de abundancia, pero todos saben que después de esos 7 años de abundancia vendrán 7 años de hambre. Así que todos están almacenando toda la riqueza que pueden en forma de comida. Ya sabes, básicamente se están preparando.
Están enlatando, preparándose y limpiando en seco, no liofilizando y todo lo demás. Están almacenando comida en sus sótanos de jardín y en todos esos lugares porque saben que se avecinan tiempos difíciles. Así que yo no soy necesariamente un preparador, pero de todos modos hay buenos consejos en estas historias. Cuando sabes que vienen tiempos difíciles, guarda para el futuro. Creo que son los mormones quienes requieren que todos tengan alimentos enlatados para un año en cada hogar porque lo hacen un artículo de su fe, ya que saben que eventualmente vendrán tiempos difíciles y es mejor estar preparados. Así que llegan los tiempos difíciles y entonces tenemos el primer gran reinicio en la historia económica mundial. La historia dice esto en Génesis 47, 43, 14. Ahora bien, no había alimento en toda la tierra porque el hambre era muy severa. La tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. José recogió todo el dinero que se encontraba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que compraban, y José llevó el dinero a la casa del faraón. Así que la primera etapa del empobrecimiento del pueblo egipcio fue: si quieres comida, tienes que entregar todo tu dinero, y todos entregan todo su dinero en el primer año. Lograron comprar su propia comida de las reservas que habían apartado. ¿Es esa la lluvia cayendo? Oh, alabado sea el Señor. Se va a refrescar. ¿Sí? Hace bastante calor aquí hoy, así que estoy agradecido por la lluvia que nos refresca. Viniendo de Michigan, tenemos una percepción diferente de lo que es calor y lo que es frío. Muy bien, así que la primera etapa del gran reinicio es que todos tienen que entregar todo su dinero. La siguiente etapa del gran reinicio está en el siguiente versículo. Dice: cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José y le dijeron: danos comida. ¿Por qué deberíamos morir ante tus ojos si ya no tenemos dinero? Y José respondió: denme su ganado y yo les daré comida a cambio de su ganado si ya no tienen dinero. Así que llevaron su ganado a José, y José les dio comida a cambio de los caballos, los rebaños, el ganado y los burros. Ese año él les proveyó de alimento a cambio de todo su ganado. ¿Puedes escucharme todavía ahí afuera? Sí, bueno. Entonces, en el primer año, todos entregan su dinero, y en el segundo año Joseph dice: ahora quiero todos sus animales, porque no pueden pagar con dinero. Voy a tomar sus animales. ¿Qué significa ganado? Pide los caballos, rebaños, manadas y burros. Ahora bien, en el antiguo Egipto no hay registro de caballos antes de la dinastía 15, y luego en la dinastía 15, Egipto fue gobernado por lo que ahora llamamos los gobernantes Hicsos. Ellos eran un pueblo que vino de lo que hoy es Palestina, y esa fue la primera vez que se registraron caballos en el estado egipcio. José siguió un carro tirado por caballos, y los Hicsos fueron expulsados por la dinastía 16. Después vino Moisés y su historia. Así que la pista en la historia aquí es por qué. ¿Por qué no tenemos la historia de José en los registros egipcios? Y es porque el texto dice que había caballos, y los egipcios con el tiempo odiaron a los invasores Hicsos, y ellos borraron toda la historia. Ellos fingieron que nunca sucedió. Cuando el texto dice que José les dio comida a cambio de caballos, sabemos que los primeros caballos estuvieron en la época de los invasores Hicsos, y esto incluye la datación de esta historia aquí, ¿de acuerdo? Pero en esta historia José toma sus caballos, sus rebaños, sus ganados y sus burros. Entonces, ¿qué significa eso? En una sociedad agrícola, si le quitas a la gente sus ovejas y vacas y cabras y así sucesivamente, básicamente los estás despojando de sus medios básicos de producción, ¿sí? Entonces, les ha quitado su dinero, sus burros, como sus Ford F-150, sus caballos, aquello que les permitía llevar sus cosas al mercado, esos carros de 1 o 2 caballos de fuerza que tenían, y también sus animales. Así que los está reduciendo sistemáticamente a la pobreza a cambio de comida. El siguiente texto dice así: cuando terminó ese año, al siguiente vinieron a él y le dijeron:
No podemos ocultarle a mi señor que nuestro dinero y rebaños se han acabado. No queda nada salvo nuestros cuerpos y tierras. Moriremos ante tus ojos nosotros y nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de comida. Así que ahora se están ofreciendo como esclavos para conseguir comida. Nosotros, junto con nuestra tierra, seremos esclavos del faraón. Solo danos semilla para que podamos vivir y no morir, y para que la tierra no quede desolada. Así José compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios vendieron sus campos porque el hambre era muy severa, y la tierra pasó a ser del faraón. En cuanto al pueblo, los hizo esclavos de Egipto. Así que este es el primer gran reinicio económico que tenemos en la historia. Hay una catástrofe económica, la economía se ha colapsado, no hay empleos y todos quieren su seguridad social del gobierno, y el gobierno dice, bueno, entreguen todo su dinero. Luego el gobierno dice, entreguen sus vehículos, sus medios de producción, sus negocios, cualquier cosa que produzca valor económico será propiedad del Estado. Y finalmente, en esta etapa, dicen, entréguennos nuestra tierra para que ahora solo podamos ser inquilinos en nuestra propia propiedad. Pueden quedarse con nuestras casas y pueden quedarse con nuestros cuerpos. Nos estamos vendiendo a la esclavitud para que ya no poseamos nada, pero seguiremos vivos porque tenemos comida. Y alguien ya me está susurrando el eslogan moderno que acompaña a esto. No poseerás nada y serás feliz, que es el gran reinicio de Klaus Schwab, ese encantador líder del Foro Económico Mundial. Siempre parecen elegir hombres que parecen villanos de James Bond, y el actual presidente del Foro Económico Mundial, con su ojo izquierdo inyectado en sangre, parece una figura sacada de una película de pesadilla, pero él fue el jefe del gigante suizo del chocolate Nestlé y dijo que la gente no tiene derecho al agua potable. Si esa es la actitud del presidente del Foro Económico Mundial, estamos en problemas. El punto de esto es que el faraón tenía un gran reinicio en la sociedad egipcia. La gente, en 3 años, pasó de ser dueña de sus propias tierras, ganado, caballos y burros, y de poder planear sus propias vidas. En 3 años de catástrofe económica ya no poseen nada, han perdido su dinero, animales, rebaños, manadas, burros, caballos, autos y propiedades. Ahora han sido vendidos a la esclavitud. Y como diría el Foro Económico Mundial, no poseerás nada y serás feliz. Eran felices porque tenían comida, estaban agradecidos solo por tener comida. Ahora, en aquellos días como hoy, también existía el estado profundo. Dice, solo la tierra de los sacerdotes José no compró, porque los sacerdotes tenían una asignación fija del faraón y vivían de la asignación que el faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Ahora, cuando José se convirtió en primer ministro, el faraón le dio como esposa a una joven que era hija de un sacerdote egipcio. Así que José se casó con una de las familias sacerdotales de Egipto. Los sacerdotes eran sumamente poderosos porque podían predecir el futuro con los flujos del Nilo y eran muy hábiles en las artes ocultas. Por eso, los faraones trataban a los sacerdotes con cierto respeto. No se iban a meter con los sacerdotes. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y convirtió el Nilo en agua, el faraón miró a los sabios y ellos dijeron, podemos hacer eso, y convirtieron el agua en sangre. ¿Recuerdas esa historia? Y cuando Moisés tiró su vara al suelo, los sabios dijeron, podemos hacer eso. Ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Los faraones tenían respeto por los sacerdotes tenían poder, eran el estado profundo de Egipto, y José se casó con la clase sacerdotal. Y si iba a grabar a la clase sacerdotal con todos sus terrenos, tendría que renunciar también a las tierras de su propia familia, así que los excluyó. Esto se conoce como pork en la economía moderna. Los actos del Congreso, los proyectos de ley, sí, hay excepciones y recortes para intereses especiales. Nada es nuevo. ¿Me están siguiendo con esto? Entonces José dijo a la gente, hoy he comprado a ustedes y su tierra para el faraón. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. De la cosecha darán 1/5 parte al faraón y las otras 4/5 serán para ustedes, semilla para el campo y alimento para ustedes y su familia y para sus pequeños. Ellos dijeron, nos has salvado la vida. Si así lo desea mi señor, seremos esclavos del faraón, seremos felices. Así que José estableció una ley respecto a la tierra de Egipto.
y permanece hasta hoy, que el faraón debe recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser del faraón. Y es interesante que José impuso un impuesto del 20% durante los 7 años de abundancia, pero eso era solo para ahorrar alimentos que pudieran sobrevivir durante los 7 años de hambruna. Tan pronto como entraron en la hambruna, José extendió ese 20% de impuesto. Así funcionan los impuestos en la mayoría de las civilizaciones. Los gobiernos introducen impuestos como medidas de emergencia y luego permanecen para siempre. Cuando crecía en Inglaterra, cuando el gobierno ponía un edificio prefabricado, esto es solo una solución temporal, sabías que estaría ahí hasta que llegara Jesús. ¿Verdad? Estas cosas temporales, el gobierno nunca son temporales. Y José hace lo mismo aquí. Estos 7 años de impuestos del 20% sobre la tierra, una quinta parte que va para el faraón, en cuanto comienzan 7 años de crisis, él extiende indefinidamente. Así que José es muy, muy parecido a los políticos actuales en esta historia, de verdad. Este es el primer gran reinicio. Ahora dice, hubo hambre en la tierra, continúa la historia, además de la primera hambruna que ocurrió en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde el rey Abimelech, no a Egipto. Quédate en la tierra que yo te voy a mostrar, reside como extranjero, y yo estaré contigo, porque a ti y a tus descendientes les daré estas tierras, y cumpliré el juramento. Entonces lo que sucedió fue que hubo una hambruna en la tierra, e Isaac quiso bajar a Egipto por comida, y Dios se le apareció en un sueño y le dijo, no bajes a Egipto a comprar comida. No necesitas ir allá. Debes quedarte en el país que hoy es Israel moderno, o Palestina, como la llamarían los romanos. Debes quedarte en Palestina, en tu vida rural, criando tus rebaños y ganados en el campo, pero no lleves a tu familia a Egipto. Egipto era el centro económico del mundo antiguo. Había oportunidades económicas para Isaac y su familia. Había lujos esperándolos en Egipto, había abundancia de comida, tenían todo tipo de alimentos allá en Egipto. Pero Dios le dijo a Isaac, antes de la historia de José y antes de la historia de Jacob, le dice, no lleves a tu familia a esas ciudades de Egipto. Quédate en el campo, mantente con tu vida rural. Y cuando la hambruna golpeó a Jacob, si lees la historia de Jacob y José, cada vez que Jacob necesitaba comprar grano, pagaba con plata y con comida. Él tenía sus propias aceitunas, miel y otras cosas con las que pagaba. Así que encontramos en esta historia que Jacob e Isaac lograron mantener a sus familias intactas durante el primer gran reinicio al mantenerse alejados de las grandes ciudades del mundo antiguo y vivir en el campo. En general pudieron proveer para sí mismos. E incluso cuando Jacob quería comprar comida, enviaba regalos de comida al faraón al mismo tiempo. Todavía tenía su propia producción local en Canaán. Sabiendo que venían 7 años de hambruna y dificultades económicas, Jacob lo habría sabido porque estaban en la principal ruta comercial. Habrían sabido 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. De todo el mundo antiguo sabía lo que estaba ocurriendo en Egipto. Y Jacob no trasladó a su familia a Canaán para sobrevivir los 7 años de hambruna. Él eligió quedarse viviendo en el país, lejos de los problemas, y allí fue donde él y su familia sobrevivieron. Y Jacob y su familia no fueron vendidos como esclavos durante los 7 años de hambruna. No perdieron su tierra, no perdieron sus cosechas, no perdieron nada. Y si quieres una advertencia sobre cómo debemos vivir de la manera más autosuficiente posible. Si vives en un pequeño apartamento de 500 pies cuadrados en Manhattan y solo tienes comida para un día en tu refrigerador, estarás en problemas si la cadena de suministro se interrumpe. En esta historia, Jacob se mantuvo alejado de las oportunidades económicas, de la promesa de comida gratis. Se mantuvo alejado de las tentaciones morales y de los placeres económicos de Egipto, y vivió en el campo, y eso fue lo que le permitió sobrevivir a ese primer gran reinicio. Así que ese fue el primer gran reinicio. A veces pensamos en estas historias de la Biblia como la de José. Quiero decir, José fue un tipo increíble, pero lo que hizo con el pueblo de Egipto tuvo consecuencias catastróficas durante otros 2000 años. Hasta la época de Cleopatra seguían siendo propiedad del faraón.
El pueblo fue esclavizado durante cientos y cientos de años por lo que hizo José. Eso nos lleva al segundo gran reinicio, algo que de hecho estamos viviendo hoy en día. Así como la clase gobernante de Egipto, los sacerdotes y los faraones, eran muy conscientes de que iban a venir 7 años buenos y luego 7 años de catástrofe económica. De la misma manera, hoy en día, nuestras élites políticas, económicas y bancarias globales son muy conscientes de que se avecina un segundo gran reinicio y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Y si no me crees, hay una foto de principios de esta semana del reloj de la deuda nacional. Tiene todo tipo de cifras. Ya sabes, cuánto cuesta comprar huevos, cuántas personas están desempleadas, etcétera, etcétera. Si miras superior izquierda, la deuda nacional de Estados Unidos, a principios semana, a 36.7 billones de dólares. 36.7 billones de dólares. Estamos sumando 1 billón cada 3 meses a la deuda nacional en este momento. Esto está más allá de nuestras peores pesadillas. Cualquiera puede ver el reloj de la deuda en línea y aumenta sin importar quién controle el Congreso o la Casa Blanca. Ahora, la deuda oficial puede estar en 37 billones, pero esa cifra no incluye obligaciones vinculantes como Medicare, seguridad social, pensiones médicas, etc. La cifra real es de casi 200 billones de dólares y no tenemos manera de cubrir nuestras deudas. Básicamente, estamos imprimiendo dinero para pagar las deudas de hoy y al imprimir dinero creamos deuda para el mañana. No fue causado por Obama, Biden ni Trump. Esto es el resultado de 50 años de un Congreso viviendo por encima de sus posibilidades y ahora enfrentamos las consecuencias, nos guste o no, y ocurre ante nuestros propios ojos. Este es un problema a largo plazo, la deuda nacional en Estados Unidos. Hay dos formas de pagar la deuda nacional. Puedes tener un incumplimiento duro, lo que significa decirles a tus acreedores que no les vas a pagar, pero eso llevaría a una catástrofe económica, un colapso de la confianza en el sistema bancario. Así que nuestros políticos están optando por la única otra opción disponible, un incumplimiento suave. En un incumplimiento suave, permites que la inflación aumente, porque cuando la inflación sube, erosiona el valor de la deuda nacional. Así que pongamos esto en términos reales. Si tenías $1,000 en el banco en enero de 2020 y podías comprar 1,000, no sé, alguien me dio uno de estos hoy. Si podías comprar 1,000 de estos el 1 de enero de 2020 con $1,000, debido a la inflación de los últimos 4 años, hemos perdido aproximadamente un 25% del poder adquisitivo de nuestro dólar de forma acumulada. Así que en 2025 esos $1,000 ahora pueden comprar 750 de estos en lugar de 1,000. Y si tu salario no ha cambiado, significa que acabas de ser devaluado en un 25% dentro del sistema económico en el que vivimos. Y la mayoría de las personas no han visto aumentar su salario un 25% en los últimos 4 años. Así que lo que eso significa es que tú, como persona, ahora vales menos para el sistema económico. Has sido devaluado. Tus ahorros nos dicen que es bueno ahorrar. Bueno, cuando ahorras y la inflación está entre el 5 y el 10%, la inflación está devorando el poder adquisitivo de tus dólares. Esto significa que quienes tienen ingresos fijos están siendo empujados a la pobreza año tras año tras año. Esta es una simple realidad económica. No puedes evitar las matemáticas. No importa si Trump, Biden u Obama están al mando, este es un problema a largo plazo que está llegando a su madurez este año. Hay varias razones por las que esto está ocurriendo este año. Cuando hablan de ir a Fort Knox y revaluar el oro, de lo que realmente no están hablando tanto es de la revaluación del oro, sino que una revaluación del oro es, en efecto, una devaluación del dólar y de la deuda. De eso hablan, de la realidad económica. Así que en los últimos 4 años confiscamos más de 300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de EU, que eran propiedad de Rusia durante el conflicto en Ucrania. Los bonos del Tesoro de EU han sido la base del sistema financiero global desde que abandonamos el patrón oro en 1971. ¿Qué es el Tesoro de EU? Cuando el gobierno vende deuda, por ejemplo, para recaudar $1 billón para su presupuesto, vende bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto se conoce como el mercado de bonos. La gente compra estos bonos, le da ese dinero al gobierno y a cambio recibe una nota promisoria. Antes eran en papel, ahora son solo datos digitales.
Y el bono del Tesoro de Estados Unidos promete que en 10 años el gobierno estadounidense devolverá el dinero un 4 o 5%. Pero con la inflación entre un 3 y un 6%, si pones $1.000.000 en un bono del Tesoro de EEUU, tienes garantizado perder más del 30% de dinero en poder adquisitivo cuando venza en 10 años. Así el efecto neto es que nadie quiere comprar bonos Tesoro Estados Unidos, porque es una forma garantizada de perder dinero, eso base sistema financiero global. Los gobiernos de todo el mundo comercian con bonos del Tesoro estadounidense como garantía, y si Nigeria quiere pagar por el petróleo saudí, entregarán bonos del Tesoro porque esa es la base, el fundamento, el activo de nivel 1 en el sistema financiero global. Pero cuando confiscamos $300.000 millones en bonos del Tesoro que pertenecían a Rusia en 2022, y cuando convertimos el sistema financiero SWIFT en un arma, ahora puede que algunos de ustedes no estén involucrados con SWIFT, pero con AFM, cuando yo estaba con ellos, cada vez que haces una transferencia bancaria, siempre pasa por el sistema internacional SWIFT. Está controlado por Estados Unidos y los británicos. Y fue creado justo después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso durante la Guerra Fría, nadie interfirió con el sistema SWIFT, y Mundo ha estado transfiriendo dinero globalmente usando SWIFT. Pero en 2022, por primera vez en 70 años, lo convertimos en un arma y excluimos a Rusia del acceso al sistema SWIFT, y confiscamos sus bonos del Tesoro estadounidense. ¿Y qué hizo el resto del mundo? Dijeron, ya no vivimos en 1950. Las naciones BRICS han construido un sistema de transferencias global separado, M-Bridge. Así, otros países pueden transferir dinero sin pasar por Estados Unidos. Además, desarrollan su propia moneda respaldada por oro para su comercio. Así que ya no necesitan el dólar. ¿Cuál es el efecto neto de esto? El efecto neto de esto es que el mercado de bonos del Tesoro estadounidense está en serios problemas. Eso significa que si el gobierno quiere recaudar dinero para pagar sus deudas, ¿quién va a comprar esa deuda? China, Japón y Gran Bretaña son los tres mayores compradores de deuda. Y con los aranceles vigentes en este momento, China, Japón y Gran Bretaña han dicho, no más compras de bonos del Tesoro de EU. Así que hemos perdido a los mayores compradores de nuestra deuda y este año, para junio, vencen más de $6 billones. Tenemos que refinanciar esa deuda y cuando adquirimos esa deuda, las tasas de interés eran del 0% y ahora las tasas de interés para la deuda del Tesoro están entre el 4.5 y el 5%. Así que de repente nuestra deuda se vuelve mucho más cara. Ahora, esto es un montón de cosas de economía de las que estoy hablando aquí. La conclusión es esta. Cuando tienes una crisis de deuda, cuando nadie compra tu deuda, tus tasas de interés tienen que dispararse muchísimo para atraer compradores, y tu moneda cae drásticamente de la noche a la mañana. Así que desde la Reserva Federal hay un gráfico de nuestra deuda que llega hasta 2020. Es un aumento inexorable. No hay nada que podamos hacer para detener el aumento de la deuda. Lo que ha sucedido simultáneamente durante ese periodo de tiempo es que así es como ha funcionado el dinero en Estados Unidos. Entonces, completamente a la izquierda, en 1913, la columna de oro, el dinero estaba respaldado totalmente por oro. Cambiar tus dólares por oro. Estaba respaldado por oro. Si tenías un dólar, eso valía, digamos, 42 centavos. El Congreso estableció la tasa de cambio de $1 por una onza de oro. Y sabías que si ibas a un banco y decías, quiero dinero, quiero oro por este dólar, te darían oro. En 1913 se aprobó la ley de la Reserva Federal y pasamos al efectivo en lugar de monedas respaldadas por oro. Para 1933, con la Orden Ejecutiva 600-102 y la confiscación de oro durante la Gran Depresión, el efectivo creció al 25% de la oferta monetaria de EU y el oro cayó al 75%. En 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Acuerdo de Bretton Woods, el sistema económico y bancario postguerra. Estados Unidos se convirtió en el corazón del sistema económico mundial y su moneda, la de reserva, reemplazó a la libra esterlina. Ahora el efectivo representa el 60% de nuestra riqueza y el 40% es oro. En 1971 salimos del patrón oro con Nixon. Ahora empezamos a tener registros digitales. Luego está el efectivo y el oro ha bajado al 10%. Y hoy en día, la mayor parte de tu dinero es digital. Casi nadie tiene oro y el efectivo está al mínimo. Casi nadie tiene efectivo, casi nadie tiene oro y todo es digital. Y tenemos la ilusión de la propiedad y nuestra riqueza no es más que una realmente ilusión. En realidad, probablemente no poseemos nada. Puedes pensar, oh sí, mi cuenta bancaria.
Cuando depositas dinero en el banco, ya no eres dueño de ese dinero. Estás prestando ese dinero al banco y eres un acreedor no garantizado después de las reformas bancarias de Obama tras la crisis bancaria de 2008. Así que, si ese banco quiebra, ahora no hay un rescate, sino un rescate interno, bail-in. Ellos pueden tomar tus depósitos para rescatar al banco y no hay nada que podamos hacer. Así que, cuando pones dinero en el banco, en realidad se lo estás dando al banco. Si algo sale mal, van a tomar mi dinero. Eso es una ley aprobada por el Congreso después de la crisis financiera de 2008 y puede que, si tengo suerte, recupere unos centavos por cada dólar. Cuando crees que eres dueño de una propiedad, o digamos tu fondo de jubilación, tu 401, existe en el mercado de valores. Y cuando está en el mercado de valores, no eres dueño de nada en el mercado de valores. Más del 90% de los valores estadounidenses son propiedad de la Depository Trust Company o de acciones que cotizan públicamente acciones. Así que, cuando compras acciones en un fondo mutuo, estás al final de la lista de prioridades. Así que si algo sale mal en el mercado de valores y hay un colapso o bancarrotas, hay bancos e instituciones financieras que tienen prioridad sobre tus activos mucho antes de que tú puedas acceder a ellos. Por eso hablamos de que tenemos la ilusión de riqueza. Si no lo tienes en tus manos, no es tuyo. Ese es el punto clave aquí. Así que estamos ante un gran reinicio. Miren este gráfico aquí, y este gráfico es muy interesante. Ven que el rojo es la compensación de los trabajadores y el amarillo es la productividad en la economía de Estados Unidos. La compensación y productividad aumentaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta que se abandonó el patrón oro en 1971. Iban en paralelo una con la otra. Eso significaba que en los años 40, 50 y 60 se podía mantener una familia con un solo ingreso. Un solo ingreso alcanzaba para pagar una casa, criar una familia y tener un auto. Eso era lo que sucedía en Estados Unidos. Luego salimos del patrón oro y la compensación para los trabajadores se estancó, pero la productividad siguió aumentando. Y esa brecha, en lugar de que esas ganancias fueran a los trabajadores, fueron a las corporaciones de Estados Unidos. Ahora, el 1% más rico de la sociedad estadounidense posee más del 50% de todos los activos de Estados Unidos. Así que el sistema económico está empezando a romperse. Lo que esto te dice aquí es que desde 1971 hasta ahora, no puedes mantener a una familia con un solo ingreso regular. Todos sabemos que es verdad. Ahora tienes que tener 2 personas trabajando a tiempo completo, un trabajo de medio tiempo para llegar a fin de mes. Y todos vivimos de cheque en cheque, porque salir del patrón oro de evaluación del dinero, el dólar pérdida de poder adquisitivo, las ganancias ya no van a la gente. Ahora van a las corporaciones. Así que lo que enfrentamos es un ciclo fatal de deuda con la deuda nacional. En este momento necesitamos emitir más deuda porque el gasto del gobierno está fuera de control, así que tenemos que emitir más bonos del gobierno este año. Más bonos del gobierno significan menos demanda porque no hay demanda infinita. Para lograr eso, tienes que tener tasas de interés más altas para atraer la demanda. Tasas de interés más altas significan más deuda que pagar sobre la deuda nacional. Estás en un círculo vicioso. Esto es un ciclo fatal de deuda y Estados Unidos está entrando, nuestra deuda es ahora tan grande que estamos entrando en el ciclo fatal de deuda nacional, donde el servicio de la deuda se convierte en el mayor rubro del presupuesto federal. Y ya está ocurriendo. Así que cada vez que suben las tasas de interés, el dinero que pagamos para servir la deuda aumenta. Y esto conduce a un gran reinicio. Las consecuencias del ciclo de deuda son que la flexibilización cuantitativa, si no encontramos suficientes compradores para nuestra deuda este verano, la Reserva Federal tendrá que intervenir y tal vez comprar entre 2 y 6 billones de dólares en deuda. Crearán ese dinero de la nada. Cuando creas 6 billones de dólares de la nada, todos los dólares en tu cuenta bancaria se devalúan. Así, la flexibilización cuantitativa será usada por la Reserva Federal para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto devalúa sistemáticamente el dólar estadounidense. Esto aumenta la oferta monetaria, lo que alimenta mayor inflación para los consumidores. Mayor inflación erosiona el valor real de la deuda nacional. Eso es lo que quiere el gobierno, disminuir el valor real de la deuda. Pero una mayor inflación solo puede combatirse reduciendo la oferta monetaria, lo cual no quieren hacer, o aumentando las tasas de interés. Pero eso también incrementa los pagos de la deuda nacional.
De cualquier manera, tus ahorros, salario y pensión van a perder valor, y todos enfrentamos un empobrecimiento sistemático. Mi esposa dice que tengo una habilidad única para animar a la gente, así que espero que esta tarde te sientas animado. No estoy endulzando nada, pero estamos... La deuda es ahora tan grande que algo tiene que ceder. Aquí hay un Jeep UAS ruso, lo que sucede cuando tu moneda cae de la noche a la mañana. En el año 1996, yo estaba en Azerbaiyán y queríamos comprar un Jeep UAS militar. Y en ese momento costaba $12,000 comprar un Jeep UAC en aquel entonces. Y en realidad es un buen vehículo todoterreno. De hecho, tiene un centro de gravedad bajo, puede subir colinas empinadas mejor que autos occidentales. La mayoría de SUV tienen un centro de gravedad alto, tiene un centro de gravedad bajo y es fácil de reparar. Mientras tengas un martillo y algo de cuerda, puedes arreglar la mayoría de las cosas en estos autos. Y queríamos comprar uno de estos por $12,000. Y luego, de la noche a la mañana, el rublo ruso colapsó de 6 por dólar a 21 y luego a 60, todo en unas pocas semanas. Nunca hemos tenido un colapso del dólar en la historia de Estados Unidos. Pero cuando vives en otro país y su moneda colapsa frente al dólar, hay cambios instantáneos, dramáticos. Así que quería comprar 6 de estos, uno de estos por $12,000. Luego el dólar, el rublo colapsó porque no podían encontrar compradores para la deuda del gobierno ruso y pasamos de 6 a 60 rublos por dólar y me di cuenta, espera, todavía están fijando el precio de estos vehículos en rublos, así que ahora puedo conseguir 6 Jeeps UASE por $12,000 estadounidenses en lugar de uno solo. Entonces, ¿qué crees que hice? Fui y compré 6 Jeeps UASE. ¿Por qué compraría 6 Jeeps UASE? Te diré por qué compras 6 Jeeps UASE. Porque cuando la Unión Soviética, la calidad de los vehículos era tan mala que nadie quería un vehículo nuevo. Cuando el vehículo salía de la línea de producción, no funcionaba. Querías comprar un vehículo con 6 meses de uso porque el dueño se había asegurado de que el motor realmente funcionara. Algunos de ustedes están asintiendo con la cabeza. Compré 6 de estos Jeeps UAC porque necesitaba 3 para repuestos y 3 para usarlos. Y tuvimos algunas aventuras en esos camiones. Y el joven que estaba sentado allí con mi hijo, sentado en la parte de atrás, Marty Phillips allí. Viajé con su padre a través de Georgia y Turquía hasta Georgia. Íbamos camino a Azerbaiyán y nos estaban siguiendo, algunos dirían persiguiendo, por un oficial de policía georgiano. Yo iba al final de esta larga fila de 6 jeeps UAZ. Íbamos a 35 millas por hora, bajando por un desfiladero de montaña hacia la frontera turca. Un coche de policía georgiano nos seguía con luces y sirenas, y un oficial asomado por la ventana agitaba una escopeta. Y yo miraba por el retrovisor pensando, me pregunto qué querrá. Como no dijo nada en inglés, fingí que no quería hablar conmigo. Así que seguí conduciendo muchas millas y al llegar a la frontera, este policía georgiano estaba muy molesto conmigo, aparentemente por exceso de velocidad. Iba a unas 35 millas por hora, me gritaba y chillaba y se comunicó bien a pesar de la barrera del idioma. Y mientras conduciendo, un joven atrás, su padre y yo conversábamos y él dijo, mira tu billetera, ¿qué tienes? Miré mi billetera, tenía una tarjeta Newbold College y él una tarjeta Universidad Adventista del Plata en Argentina. Sabíamos lo que iba a pasar. Iban a... Él iba a pedirnos la licencia de conducir. Nos detuvimos, él nos gritó y regañó y nosotros como que... Siempre es mejor hacerse el tonto, ¿sabes? Finalmente, él pidió nuestra licencia de conducir. Hicimos un teatro diciendo, no queremos darla, pero al final metí la mano en mi billetera y le entregué mi tarjeta de la biblioteca de Newbold College. Mi amigo le entregó su tarjeta de la biblioteca de la Universidad Adventista del Plata de Argentina. Y el hombre dijo, vuelvan mañana a mi oficina, que está a 30 millas de aquí, y podrán recuperar su tarjeta de la biblioteca. Sabíamos que solo quería un soborno y que nos dejaría ir. No íbamos a pagar el soborno. Todo esto era un juego de faroles. Así que dijimos, está bien, mañana volveremos a buscar nuestras licencias de conducir. No podemos ir a ningún lado sin nuestras licencias de conducir. Así que, le di mi nombre completo. Creo que mi nombre era Mikhail Misha, que es Michael Mouse, dirección Sunset Holly, Sunset Boulevard, Hollywood. Y en otra ocasión fui Charles Windsor, dirección Palacio de Buckingham. El tipo se fue con mi tarjeta de la biblioteca de Newbold y nosotros cruzamos rápidamente la frontera hacia Turquía y seguimos nuestro camino. De todos modos, el punto de la historia es que cuando la moneda colapsa, como en Rusia, cuando pasaron de 6 a 60 rublos de la noche a la mañana, no se podía comprar nada en las tiendas porque nadie tenía el dinero para comprar. Los bancos no tenían suficientes rublos.
Así que si ibas al banco con 100 rublos hoy, mañana, antes de la crisis, te devolvían 100, te devolvían 600 rublos. Pero ahora pasa de 100, de 6 rublos por dólar a 60 por dólar. Ahora estás viendo 6.000 rublos por cada 100 que entregas. No tienen suficientes dólares, así que tú rublos. Así que terminas con los bancos quedándose sin dinero a las 10:00 de la mañana todos los días. Solo para ponerlo en perspectiva, si pasáramos por lo mismo hoy, un Prius nuevo cuesta $35.000. Si pasáramos por lo mismo, un Prius nuevo costaría más de $200.000 mañana. ¿Qué pasaría con la disminución de la demanda de nuevos Prius? Bien, ¡paf! Y toda la actividad económica se detiene cuando hay una crisis bancaria, cuando hay una crisis de deuda y una crisis monetaria. Así pues, estamos asistiendo ahora mismo a un gran y profundo reinicio de proporciones verdaderamente similares a lo que históricamente ocurrió en el antiguo Egipto de José. La inflación es una política federal de facto. El gobierno está contento de mantener la inflación en 3, 4 o 5% porque es un impuesto de facto sobre la gente y un incumplimiento suave de la deuda nacional. Este año tenemos una crisis de bonos. Si sigues el mercado de bonos, como deberías, sabrás que el gobierno está teniendo dificultades para vender su deuda. La gente ya no quiere nuestra deuda, porque la inflación erosionará el valor de esos bonos del tesoro, y gobiernos de todo el mundo invierten en el único activo de nivel 1 que existe, el oro. Nuestros gobiernos hoy saben que nuestro sistema monetario fiduciario muere ante nuestros ojos. Nos encontramos ante un reinicio global, nos guste o no. El poder adquisitivo de la libra, del peso, del yen, del euro, del dirham y del dólar está muriendo ante nuestros ojos. Y si no me crees, ¿tu sueldo rinde más ahora que hace 4 años? No, mucho menos. Por ello, los gobiernos de todo el mundo están cambiando a una nueva forma de sistema monetario, las monedas digitales o monedas digitales respaldadas por un banco central. Y entonces tenemos el euro digital que se lanzará en octubre, anunciaron hace unas semanas en Europa. La libra esterlina o Brit Pound está lanzando una libra digital en Gran Bretaña para reemplazar a la libra esterlina. El presidente Biden emitió una orden ejecutiva, pueden leer sobre ello. La orden ejecutiva fue emitida cuando él era presidente para instruir al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia a desarrollar mecanismos para que también podamos lanzar un dólar digital estadounidense. Y ya han implementado la primera etapa, se llama FedNow. Si han oído hablar del sistema FedNow. La infraestructura se está preparando. Trump dijo que él no lo va a hacer, pero la infraestructura se está preparando a nuestro alrededor, así que necesitan accionar un interruptor. Cuando tengas una moneda digital, no poseerás nada. Serás un esclavo del sistema. No podrás tener ahorros fuera del sistema si estás en la moneda digital. ¿Por qué? Porque la moneda digital está controlada por el gobierno. El gobierno puede decir, solo puedes tener ciertos límites en tus ahorros en tu cuenta bancaria. Así que, si en Europa se necesitan 4.000 euros para mantener a una familia durante un mes, el gobierno puede decir, solo puedes ahorrar hasta un máximo de 3.000 euros en euros digitales en el nuevo sistema. Si solo puedes ahorrar el equivalente a 3 semanas de dinero en tu cuenta, en todos tus ahorros, significa que eres un esclavo del sistema, tienes que seguir trabajando. Si el gobierno quiere cobrarte impuestos, simplemente toma un 10% de tu moneda digital. Cuando estuve en Chipre en 2006, el gobierno sacó un 10% de las cuentas de todos de la noche a la mañana. Y todos nos despertamos y dijimos, ¿dónde está nuestro dinero? El gobierno simplemente lo tomó, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Y estas cosas suceden en la vida real. Han ocurrido en Europa y están ocurriendo en otras partes del mundo la manipulación de las monedas digitales. Así que nos enfrentamos a un reinicio digital. Nos guste o no, se acerca a nosotros. En Europa, algunas de las propuestas son terribles. Están proponiendo que solo puedas gastar tus euros dentro de cierta distancia de tu casa. Esa medida te impide viajar. Eso reduce las emisiones de carbono, así que no puedes volar a ningún lado. Cada vez que vuelo en United o American, en el boleto dice, este vuelo ha producido tantas toneladas de dióxido de carbono por pasajero. Por el momento lo están monitoreando y midiendo, pero aquello que monitorean y miden pronto lo controlarán. Pondrán un límite de carbono sobre cuánto puedes viajar en un año. Así que cuando estas monedas digitales lleguen, los gobiernos podrán programar cómo usas tu dinero para evitar que lo utilices en artículos socialmente indeseables. Por ejemplo, pueden prohibirte comprar armas o municiones, si eres partidario de la segunda enmienda. Pueden prohibirte comprar literatura como El conflicto de los siglos o eventos de los últimos días. Vale la pena invertir ahora en literatura,
porque cuando el Internet esté completamente controlado y no puedas gastar tu dinero en literatura, aún podrás repartir literatura. Quizás sea uno de los últimos ministerios que tendremos, así que quiero animarles, como adventistas, a comprar la literatura que puedan ahora y repartirla lo más posible. Repártela como las hojas de otoño, porque una vez que está en la estantería de alguien, nunca podrán quitársela. Reparte literatura mientras puedas. Así, en el primer gran reinicio, cuando Jacob eligió vivir en el campo, lejos del auge económico de los 7 años de abundancia, y guardó su riqueza en monedas de plata, con eso pagó su comida. De la misma manera, hoy los sistemas bancarios de nuestro mundo lo entienden, y durante los últimos 5 años, los bancos centrales del mundo han estado comprando oro en cantidades récord. Y si sigues el oro es como el canario en la mina. Los bancos están comprando todo el oro físico que pueden conseguir, porque saben que cuando llegue el gran reinicio y el dólar no valga nada, lo que importa es cuánto oro tengas. Cuando Trump tuiteó la semana pasada, la regla de oro es, quien posea más oro, pone las reglas, Trump lo entiende. No es casualidad que de enero a marzo, más de 2.000 toneladas de oro hayan ido de Londres a EEEU, a las bóvedas del COMEX en Nueva York. Trump está repatriando nuestro oro porque sabe que el sistema del dólar está muriendo y que habrá un sistema respaldado por oro en el futuro. Si no tienes riqueza independiente del sistema, serás esclavizado como los egipcios. Si tienes riqueza y vives en el campo, fuera del sistema, entonces estás mejor preparado para enfrentar lo que se avecina. Este es el gran reinicio al que nos enfrentamos. El oro y la plata no tienen riesgo de contraparte. Tú lo posees, tú lo tienes. Si tu banco quiebra o la inflación erosiona el poder adquisitivo, aún tienes ese metal. Puede ser intercambiado globalmente sin temor a sanciones del gobierno de Estados Unidos y es aceptado en todo el mundo como la reserva de valor. La visión general hoy es que estamos en medio de otro gran reinicio, uno que llevará a la esclavitud económica a quienes no estén preparados. Y eso nos lleva, y ahí están las consecuencias en la pantalla, el impacto del segundo gran reinicio es que la clase trabajadora no tiene nada que perder, así que no les preocupa tanto. La clase media tiene todo que perder y las élites sociales tienen todo que ganar. Ese es el efecto neto del reinicio actual que está ocurriendo. Así que si se consideran clase media, ahora mismo tienen todo que perder. Si eres de la clase trabajadora y no tienes nada que perder, no te preocupan las monedas digitales porque no tienes nada que perder. Y si perteneces a las élites sociales, si eres uno de los propietarios, como los dueños de Facebook o de Amazon en este mundo, no tienes nada que temer porque vas a beneficiarte de este reinicio. Así que esto es lo que se nos viene encima. El primer reinicio fue en el Egipto de José. Ahora mismo estamos viviendo el segundo reinicio. Así que ahora quiero hablar sobre el tercer reinicio, y este es el reinicio más importante de todos. Antes de que Jesús regrese, Dios va a derramar sus juicios sobre los impíos, las 7 últimas plagas. Antes de que suceda, habrá una unión persecutoria de Iglesia y Estado, liderada por el papado, una adoración, y persiguiendo hasta la muerte a aquellos que son fieles a Dios y a sus 10 mandamientos. En esa crisis final, el libro de Apocalipsis revela en el capítulo 18 que describe un colapso económico global que destruye tanto el comercio mundial como a la Babilonia espiritual. ¿Y por qué Dios trae juicio sobre la Babilonia espiritual? ¿Encuentras la pista en Apocalipsis 18, 5 y 24? Dice que esta es la razón por la que Dios trae juicio sobre la Babilonia espiritual. Dice, porque sus pecados amontonado hasta el cielo, y Dios acordado de sus iniquidades, y en ti se halló la sangre profetas y santos, y de todos asesinados sobre la tierra. Así que Dios ve la persecución de sus santos, y Él traerá juicio sobre los poderes espirituales de este mundo que están colaborando con los poderes económicos de este mundo para perseguir a los santos de Dios. Dios conoce a los suyos, y un día Él hará justicia a aquellos que han perdido la vida por Él. Eso es una buena noticia. Ahora Jesús habló del gran reinicio por el que todos necesitamos pasar para sobrevivir a esta crisis final y poder entrar en el reino de Dios. Jesús lo expresó de esta manera en Juan 3, 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el, ¿qué? Reino de Dios. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Así que el gran reinicio final, que es a nivel personal y sobre el cual tienes control directo incluso hoy, es mi necesidad y nuestra necesidad de nacer de nuevo para que podamos ver el reino de Dios. No me interesan los reinicios económicos que me convierten en un esclavo donde me dicen, no poseerás nada y serás feliz. Me interesa el gran reinicio en el que algún día no tendré que almacenar oro, algún día realmente caminaré sobre calles de oro. Sabes, nadie almacena asfalto en sus casas. Pensamos que el oro es precioso, el oro y la plata, pero si yo voy a caminar por calles de oro, entonces Dios tiene algo mucho más valioso para nosotros en el cielo. El reinicio definitivo que importa para la eternidad, es la necesidad de nacer de nuevo y la necesidad de nacer de nuevo. Este reinicio espiritual implica el bautismo por inmersión. Lo encontramos en Romanos 6. Eso simboliza nuestra muerte a nuestra antigua forma de vida y un resurgimiento a una vida nueva en Jesucristo, y también el bautismo del Espíritu Santo. A nivel corporativo, como cuerpo de cristianos, el gran reinicio implica un avivamiento de lo que la hermana White llama una piedad primitiva entre el pueblo profeso de Dios. La hermana White lo describe así: un avivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de nuestras necesidades. Ella dice, no hay nada que Satanás tema tanto como el pueblo de Dios despeje el camino, eliminando obstáculo, para el Señor derrame su espíritu sobre una iglesia languideciente y una congregación impenitente. Si Satanás tuviera su voluntad, nunca habría otro despertar, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. ¿Y qué necesitaría? Lo que todos necesitamos, más que cualquier otra cosa, es el gran reinicio, el reinicio espiritual diario, también conocido como nacer de nuevo cada día. No es, como adventistas, no creemos en una vez salvo, siempre salvo, creemos en una vez salvo y salvo cada día, afirmando mi relación de pacto con mi Padre Celestial, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu espíritu, que limpies las obras de la carne y traigas a mi vida una hermosa cosecha de los frutos de tu espíritu. Este es el reinicio diario que cada uno de nosotros necesita para tener la seguridad de que un día no almacenaremos oro, sino que caminaremos por esas calles de oro. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo, es decir, Dios, oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y a lo largo de la historia de la salvación, el avivamiento siempre llega como respuesta a la oración. No se puede encontrar ningún avivamiento en la historia de la salvación que no haya llegado como respuesta a los santos reuniéndose para orar. Ya sea que se trate de grupos de estudiantes reuniéndose en la Edad Media, o de los grandes avivamientos del movimiento wesleyano, o en el norte de la India a finales del siglo XIX con los anglicanos, o cualquier movimiento de avivamiento que se observe a lo largo de la historia de la salvación, los avivamientos comienzan cuando las personas se reúnen, oran, se perdonan, se reconcilian y dicen: Señor, que nada se interponga entre tú y nosotros, y como pueblo queremos recibir tu espíritu, pero no vamos a tener deudas entre nosotros. Nuestras manos están abiertas para ti, y estamos suplicando por el derramamiento de tu Espíritu Santo. Y si queremos un avivamiento en nuestras iglesias, necesitamos orar por ese avivamiento, haciéndolo un tema de oración. Señor, como iglesia queremos ese avivamiento. El gran reinicio llega cuando estamos abiertos y buscamos ser llenos del Espíritu Santo. La hermana White dice: un avivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la necesidad, así que si sales de este día con una sola prioridad, que sea un avivamiento de la verdadera piedad en mi familia, en mi corazón. Esa es mi mayor necesidad. Esa es nuestra mayor necesidad. Ella dice, debemos tener la santa unción de Dios, el bautismo de su Espíritu, porque este es el único agente eficaz en la promulgación de la verdad sagrada. Es el Espíritu de Dios el que vivifica o da vida a las facultades muertas para apreciar las cosas celestiales y atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Y este gran reinicio se manifestará en lo que llamamos la lluvia tardía. Ella continúa diciendo: en el conflicto de los siglos, la obra será similar a del día de Pentecostés, así como la lluvia temprana fue dada, y el derramamiento del Espíritu Santo y la apertura del Evangelio en Pentecostés para hacer brotar la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final para la maduración de la cosecha. La gran obra del Evangelio no ha de concluir con una manifestación menor del poder de Dios, marcó su comienzo. Esa es una declaración asombrosa, que lo que vimos en Pentecostés va a suceder de nuevo, y las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana se volverán a cumplir en la lluvia tardía. Los siervos de Dios,
con sus rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo. Por miles de voces se dará la advertencia, se obrarán milagros, los enfermos serán sanados y señales seguirán a los creyentes. ¿Y yo quiero ver ese día? Y si quiero ver a Jesús venir de nuevo, tendré que vivir este derramamiento de la lluvia tardía. Y si quiero participar en el derramamiento de la lluvia tardía, necesito nacer de nuevo cada día, y necesito unirme con mis hermanos y hermanas, en mi distrito, en mi hogar, en mi iglesia, perdonándonos unos a otros, buscando la reconciliación y suplicando a Dios como grupo. Señor, danos tu Espíritu Santo sobre esta congregación. Ese es el mayor reinicio en el que podemos participar. No podemos controlar lo que haga el Congreso o el presidente Trump, pero sí podemos controlar cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Dios ha prometido que si pedimos el Espíritu Santo, lo recibiremos. Si buscas el Espíritu Santo, lo encontrarás. Si llamas a la puerta de tu corazón se abrirá a la presencia del Espíritu Santo. Así que la triple promesa de Dios para nosotros a través de Jesús en el Evangelio de Lucas es que Dios se deleita en dar su Espíritu Santo a quienes lo piden. Es posible que experimentemos en un microcosmos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, un anticipo de la lluvia tardía, y cuando Dios derrame su espíritu en todo el mundo, nos asombraremos de lo que Dios hará. La hermana White describe que, cuando se derrame la lluvia tardía, grandes partes de nuestra maquinaria humana serán barridas por el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, grandes partes de nuestra estructura eclesiástica serán eliminadas porque no se puede poner vino nuevo en odres viejos, así que, cuando se derrame la lluvia tardía, sucederá algo asombroso, pero podemos participar y tener un anticipo hoy al suplicar al Señor en oración unida en nuestras iglesias. Padre, perdónanos, que podamos perdonarnos, que seamos un lugar seguro para traer nuevos discípulos, puedan experimentar el amor de Dios. Y Señor, danos tu Espíritu Santo hoy, porque con tu Espíritu todo es posible y sin tu Espíritu solo somos personas actuando por rutina. Esto es algo que podemos experimentar hoy. No tenemos control sobre estos reinicios económicos que serán catastróficos, pero si participamos en el reinicio espiritual nacer de nuevo, tenemos la promesa de la vida eterna y de ver a Dios obrar a nuestro alrededor. Y ese es el reinicio del que quiero ser parte. Entonces, ¿cómo recibimos este bautismo del Espíritu Santo? Bueno, solo un par de versículos aquí y llegaremos a la conclusión. El primero está en Lucas 11, 9, 13. Ahí está. Así que les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. En este pasaje Jesús promete que si le pedimos a nuestro Padre Celestial el don del Espíritu Santo, Él nos dará ese Espíritu Santo. Así que pídele a Dios por el Espíritu Santo todos los días. No sé con qué frecuencia rezas el Padre Nuestro, pero en realidad deberíamos rezar el Padre Nuestro todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. ¿Con qué frecuencia pecas? Probablemente a diario. Y si muriera con un pecado no confesado, ¿eso significa que estoy perdido o salvo? Dejaré eso en manos de Dios, pero no quiero vivir con ese pensamiento. Oro todos los días. Padre, perdóname por mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Y así, cuando rezamos el Padre Nuestro y pedimos el derramamiento del Espíritu Santo, esa es la primera manera en la que podemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo a diario. La segunda cosa que hacemos es Juan 8:29. Jesús, describiendo su propio ministerio, dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Así que no solo pedimos el don del Espíritu Santo a diario, sino que también procuramos hacer la voluntad de Dios cada día. Cuando rezas en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sobre qué parte del planeta Tierra tengo yo algún control? Simplemente sí, solo, lo mío, lo que ocurre aquí. Mi vida personal, puede que no tenga mucho control en mi hogar, pero al menos sobre lo que ocurre dentro de mi cabeza, lo que ocurre dentro de mi corazón. Así que cuando rezo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El único lugar donde puedo poner eso en práctica es dentro de estas cuatro paredes, en este cuerpo, en esta mente, en este corazón. Y así cuando rezas, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad hoy en todo lo posible. Quiero que tu reino, tus principios, tus mandamientos reinen hoy en mi vida en lugar de mis deseos e inclinaciones. Así que le pedimos a Dios el don del Espíritu Santo.
Siempre buscamos, por voluntad de Dios, tener un corazón indiviso, orando para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Esto significa que estamos abiertos a recibir el don del Espíritu Santo. El Salmo 119:25 dice esto exacto: Mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y la palabra vivificar, revivificar, es la misma que quicken en inglés antiguo, significa dar vida de nuevo. Cuando dice vivifícame conforme a tu palabra, significa estoy espiritualmente muerto, pero cuando leo tu palabra, me das vida espiritual. Y entonces pedí por él, le pedí a Dios el don del Espíritu Santo. Busco cada día honrar la voluntad de Dios, dar gloria a Dios, que Dios sea glorificado en mi vida y en las decisiones que tomo. En tercer lugar, leo la palabra de Dios todos los días, porque la palabra de Dios cambia vidas humanas. Aquí estoy hablando de una vida devocional activa, de un caminar privado y significativo con el Señor. No me refiero a que solo vengas a la iglesia y luego tu Biblia acumule polvo el resto de la semana. Estoy hablando de leer la Biblia de manera sistemática todos los días. ¿De acuerdo? Si no sabes por dónde empezar, el 1 de enero, en Génesis 1, averigua cuántas páginas tu Biblia, divide las 365, tu lectura diaria. Y cada día leo 4 páginas de mi Biblia. Cada año termino de leer toda la Biblia. La mayoría de los años termino en octubre y tengo noviembre y diciembre para repasar los evangelios, y luego vuelves a Génesis. Lo haces año tras año tras año tras año. Es increíble lo que Dios hace en tu mente, y cuando lees la Biblia, conoces la voluntad de Dios sin tener que buscarla específicamente. De la misma manera que después de haber estado casado durante 25 años y medio con mi esposa, si alguien me hace una pregunta sobre algo en nuestra vida, como por ejemplo, ¿les gustaría venir a nuestra casa el próximo sábado por la noche? Sé exactamente lo que mi esposa va a decir antes incluso de tener que preguntarle. ¿Es así, caballeros? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Cuando mi esposa dice, vamos a salir a comer por nuestro aniversario de bodas, yo sé que quiere ir a Olive Garden. No necesito preguntarle. Después de 25 años es Olive Garden, lo sé. ¿De acuerdo? Cuando caminas con el Señor y lees su palabra todos los días, cuando surgen preguntas en tu vida, muchas veces no necesitas ir a buscar un texto. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en ese asunto porque lo has leído tantas veces. Así que tener familiaridad con la palabra de Dios significa que, cuando surgen preguntas, sabes, esta es la voluntad de Dios en el asunto sin tener que angustiarte por ello. Así que pídele a Dios el don del Espíritu Santo, busca glorificar a Dios en las decisiones que tomes a diario y llena tu mente con la palabra de Dios. Hechos 2:1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Es decir, el Espíritu Santo fue dado cuando esos discípulos estaban unidos en amor por los perdidos. Su principal preocupación no era arreglar las alfombras de la iglesia, era traer personas al cuerpo de Cristo. Y cuando estamos unidos en nuestro amor por los perdidos y tenemos una carga por los que no tienen voz en nuestras comunidades y tenemos un deseo de traer a todas las personas al reino de Dios, es entonces cuando el Espíritu Santo sabe, Dios sabe que puede derramar su Espíritu Santo sobre esa iglesia. Así que cuando yo era pastor simplemente teníamos una meta de fe. Así que digamos que es el año 2000, queremos 20 bautismos este año en nuestra pequeña iglesia. Esa es nuestra meta de fe, oramos por ello, hablamos de ello, trabajamos para lograrlo y Dios siempre nos daba 20 bautismos, a veces un poco más. ¿Y sabes qué? Hacíamos A, B y C, pero Dios nunca trajo bautismos de A, B y C. Los trajo de X, Y y Z, de donde menos esperábamos. ¿Por qué? Quería ver trabajábamos por las almas, queríamos ganar almas y estábamos dispuestos a hacer crecer nuestra iglesia. Cuando tu iglesia crece, las dinámicas de poder cambian. Muchas personas no quieren que sus iglesias crezcan porque las dinámicas de poder cambian. Si tienes una iglesia de 50 personas, hay al menos 3 familias dominantes y esas familias han estado en la junta por 20 años. Si la iglesia crece a 100, en la próxima reunión del comité de nominaciones, esas 3 familias dominantes ya no tienen la misma posición y esto les molesta. Y así las relaciones de poder cambian a medida que la iglesia crece. Por eso muchas personas prefieren ser un pez grande en un estanque pequeño que un pez más pequeño en un estanque mucho más grande. Y cuando nos unimos en amor por los perdidos y servimos de manera sacrificial por los perdidos, mi experiencia en la iglesia Village fue que vimos al Espíritu Santo derramarse poderoso porque esa iglesia era una máquina de misión. Todos estaban involucrados en la misión. Y la gente se unía porque quería ser parte de algo especial, algo más grande que sí. Querían verlo obrar, y no hay mejor lugar para verlo en acción que participando en la misión por los perdidos, aquí o donde sea.
Así que pídele a Dios el don del Espíritu Santo, busca honrar y glorificar a Dios en cada decisión, llena tu mente con la palabra de Dios, únete por los perdidos, y al unirnos para llevar el Evangelio al mundo, el Espíritu Santo será derramado. En Hechos 1:8, sé activo en el testimonio del Evangelio. Jesús dijo esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que el Espíritu Santo fue prometido, particularmente a aquellos que dan testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y esa palabra serán mis testigos. La palabra testigos es martureo. Martus es el sustantivo, martureo es el verbo. Y la palabra martus, de ahí obtenemos la palabra mártir. Y un testigo, cuando Juan escribe esto, o Lucas en Hechos, un testigo era alguien a quien las autoridades romanas llamaban a un tribunal y le decían: ofrece incienso al César y di: César es el Señor. Los cristianos decían: no, Jesús es el Señor. Y les decían: si no ofreces incienso al César, te vamos a ejecutar, lanzarte a los leones, decapitarte, quemarte vivo. Algo así. Ser un testigo significa que testificas en un ámbito legal donde todo está en juego. Eso es lo que significa la palabra testigo en el contexto del Nuevo Testamento. Y Jesús dice: ustedes serán mis testigos, testificarán de mí sin importar el costo personal, serán testigos de que yo soy el Señor resucitado y que volveré, sin importar lo que la sociedad piense de ustedes o las consecuencias sociales, políticas o personales de tomar esa postura. ¿Sabes? Lenin entendía esto. Lenin dijo: Jesús le dio la vuelta al mundo con 12 discípulos. Él dijo: dame 100 estudiantes comprometidos con el marxismo y le daré la vuelta al mundo. Lenin entendía que el poder de una persona convencida moldeara a toda una nación. Así que debemos ser testigos, es decir, no solo cristianos, cuando es cómodo, cuando es fácil, cuando es conveniente, cuando todo está en juego y enfrentamos la pérdida de la carrera, la pérdida de amistades, la pérdida de la familia. Eso es lo que significa ser testigo de Jesucristo. Y ser testigo de Jesucristo no solo significa que mueres por tu fe, significa que vives tu fe sin importar las consecuencias, incluso hasta la muerte si es necesario. Pero significa que vives tu fe y no te avergüenzas ni pides disculpas por el hecho de que amas a Jesucristo. Y mi equipo de fútbol favorito es el Liverpool. ¿Alguno de ustedes conoce al equipo de fútbol Liverpool? Bien, yo nací cerca de Liverpool. He apoyado al Liverpool toda mi vida. Ellos ganaron su liga, la liga inglesa, el fin de semana pasado. En todo el mundo, la gente celebra porque es una marca global y usan sus camisetas del Liverpool por todo el mundo. La gente no se avergüenza de su equipo de fútbol, están orgullosos de su equipo de fútbol, cantan canciones de su equipo de fútbol, se tatúan los nombres de los jugadores. Y yo desearía, si tan solo los cristianos fueran tan apasionados por Jesucristo y no se avergonzaran de llevar el nombre de Jesús en el trabajo, en el parque, serán mis testigos, dijo Jesús, y Él promete que cuando das un paso de fe, lo arriesgas todo por Dios y das testimonio de lo que Jesús significa para ti, es en ese momento que el Espíritu Santo será derramado sobre ti con poder. La palabra es dinamita, dunamis. Y de esa palabra dinamita obtenemos la palabra dinamita, dunamis. Déjame preguntarte esto: si la dinamita entra en tu vida y explota, ¿volverá a ser todo igual? No. Dice Jesús en Romanos 1, Jesús fue declarado con poder, con dinamita, ser el Hijo de Dios a través de su resurrección. Después de la resurrección de Cristo, todo cambió en la historia mundial, porque Mahoma murió, Buda murió, todos estos otros líderes religiosos murieron, Confucio murió, tenemos las tumbas de todos estos hombres, pero solo la de Jesús está vacía. Y eso lo cambia todo en nuestro mundo. Así que si vamos a recibir el don del Espíritu Santo, debemos ser testigos. Arriesgamos todo por dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, pase lo que pase. Sin importar las consecuencias, no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. Entonces veremos al Espíritu Santo derramarse de manera poderosa. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión aquí hoy? El primer gran reinicio en la época de José centralizó el poder económico en las élites nacionales de Egipto y esclavizó al hombre común. Aquellos que sobrevivieron, como Jacob, vivían en el campo y habían ahorrado riqueza en forma de metales preciosos fuera del sistema económico de Egipto. El segundo gran reinicio que está ocurriendo hoy en día también va a centralizar el poder económico en las élites sociales y a esclavizar al hombre común a través de las CBDC. Muchísimos periodistas seculares están dando la misma alarma. Está sucediendo.
Casi no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Aquellos que entienden lo que está sucediendo, como los fondos soberanos, los ricos de nuestro mundo, los superricos y los bancos nacionales, están acumulando tanto oro y plata como pueden para tener riqueza fuera del nuevo sistema económico. Pero el único reinicio que realmente importa, el gran reinicio final, está abierto para todos nosotros hoy. Experimentamos sus bendiciones al rendir nuestros corazones y nuestras voluntades a Dios cada mañana y pedir diariamente la llenura del Espíritu Santo. Quiero desafiarte desde día en adelante que cuando te arrodilles, como deberíamos, comiences tu día en oración. Pide el bautismo del Espíritu Santo. Pide que el Espíritu Santo te llene con menos de ti y más de Jesús en tu carácter cada día. Pide al Espíritu Santo transforme tu carácter, guíe tus decisiones, ennoblezca y eleve tus pensamientos, te levante de tus deseos caídos, fortalezca nuestro testimonio, nos una con hermanos y hermanas aquí en Carolina del Sur, y que, al exaltar a Jesús en nuestras vidas, a través del testimonio de una vida llena de amor, podamos atraer a tantas personas como sea posible a Cristo para la eternidad. Hoy, nuestras élites están acumulando oro. Si participamos en el último gran reinicio, no solo estaremos acumulando oro, vamos a caminar sobre calles de oro. En ese último gran reinicio te preguntas, ¿cómo será cuando lleguemos al cielo? Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No tenemos idea de lo que Dios ha preparado para nosotros. Todo lo que sé es que es algo más allá de mi imaginación más salvaje, donde mis necesidades más profundas serán satisfechas, mi dolor más profundo será sanado y mi mayor alegría y deseos serán cumplidos. Dios tiene algo especial para aquellos que participan en el único reinicio que realmente importa. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Es mi oración que todos experimentemos ese gran reinicio cada mañana de esta próxima semana, de este próximo mes, por el resto de este año, que experimentemos el llenado, el bautismo y la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que cuando la gente nos vea, vea a Jesucristo y se sienta atraída hacia Él. Que Dios nos bendiga mientras atravesamos ese gran reinicio en nuestras propias vidas personales. Inclinen sus cabezas para una palabra de oración. Padre Celestial, sabemos que estamos viviendo tiempos trascendentales. Sabemos que los gobiernos del mundo están construyendo sobre arena movediza. Sabemos que nuestro sistema monetario está muriendo ante nuestros ojos. Sabemos que el corazón de muchos desfallece por temor a lo que viene sobre nuestro mundo, con el medio ambiente, la economía, el colapso social y la desintegración de nuestras familias. Pero Padre, no queremos vivir con miedo o dolor, queremos levantar la cabeza y este es nuestro Señor y Él viene. Así que Padre, hoy te pedimos el bautismo de tu Espíritu Santo. Señor, lava las obras de la carne, elimina la mancha y la vergüenza, la culpa y el miedo de nuestro pasado, y reemplázalos con amor y alegría, con esperanza, con mansedumbre, paciencia y una bondad de espíritu. Padre, que los frutos de tu Espíritu se manifiesten en nuestro carácter desde este día en adelante. Padre, reclamamos tus promesas de que tú puedes y harás por nosotros lo que no podemos hacer. Así que, Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos hoy. Llénanos, transfórmanos, moldéanos y moldeaos. Y Padre, cuando tú y tu Hijo vengan en esas nubes de gloria, buscando a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero, que podamos ser encontrados en el único libro de contabilidad que realmente importa. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.